¿Qué es un plano? Bienvenidos a este tutorial de saltos de eje. Hablaremos sobre los 6 tipos de saltos que utilizaremos en nuestras grabaciones. Pero, ¿qué es un salto de eje? Bueno, el salto de eje es el salto que se produce cuando no respetamos el eje imaginario que se establece entre dos personas u objetos en la escena. Podemos tener un buen efecto, siempre y cuando se respeten los saltos de ejes para no perder la continuidad en la escena. Tenemos un eje o línea imaginario entre los dos personajes. La cámara está a un lado del eje y para saltarlo tenemos que ubicarla al lado contrario del cual está siendo filmada la escena. Para esto tenemos 6 tipos de saltos que podemos utilizar. El salto de eje por ángulo cero. El salto de eje por ángulo cero consiste en ubicar la cámara en el ángulo cero entre los personajes, justo en el eje, y saltar ya sea al hemisferio A o al hemisferio B. El salto de eje por plano detalle. Consiste en ubicar la cámara al sujeto 1, para luego hacer una toma a un objeto en plano detalle y luego saltar el eje, ubicando la cámara al sujeto 2. Salto de eje por cambio de escena. Consiste en ubicar la cámara al sujeto número 1, luego realizar una toma a una escena fuera del contexto anterior, para luego saltar el eje, ubicando la cámara al sujeto número 2. Salto de eje por traveling. Consiste en saltar el eje sin cortar la escena a través del movimiento horizontal del traveling. Salto de eje por lanzar objetos. Consiste en que el sujeto número 1 lanza un objeto. La cámara se ubica detrás del sujeto 1, siguiendo el movimiento, y al momento de llegar al eje, la cámara se ubica atrás del sujeto número 2 para recibir el objeto saltando el eje. Nuestro último ejemplo, el salto de eje por mirada. Consiste en el salto de la misma a través de la dirección a la que se dirige la mirada de nuestros personajes. Si el sujeto número 1 mira hacia la izquierda y dirige la mirada hacia la derecha, nuestra cámara debe seguir el movimiento para lograr el salto. Llegando al eje, cambia de la cámara 1 a la cámara 2. Estos han sido los 6 tipos de salto de ejes. Esperamos que este tutorial les haya sido muy útil y puedan implementarlo en sus futuros proyectos audiovisuales. Mi nombre es Jan González, nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.